El clamor de medianoche. Mateo 25. El novio viene. ¿Está tu lámpara encendida? Basado en las enseñanzas profundas del ministro Watchman Nee, exploraremos la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25. Un llamado urgente a velar y a estar preparados para el regreso glorioso del Señor. No es tiempo de dormir, sino de llenar nuestras vasijas de aceite. Te invito a escuchar atentamente, a ser despertado en tu espíritu y a compartir este audiolibro con otros que también necesitan estar listos para la venida del Rey. Velad, porque no sabéis el día ni la hora. Comenzamos. Que la gracia te acompañe. En Mateo 25, en la parábola de las 10 vírgenes, encontramos 7 secciones en los versículos 1 al 13. Vamos a ver estas 7 secciones de manera detallada. Comenzamos con el versículo 1. En aquel tiempo, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. En aquel tiempo se refiere al momento de la parucía, el rapto. Como en todas las parábolas, las vírgenes aquí no pueden considerarse literales. Las vírgenes somos nosotros, los que hemos sido regenerados por el Señor. El término virgen no se refiere a la castidad. Incluso una mujer casada puede ser casta. Una virgen es una joven que aún no se ha casado, una que está escondida. Por lo tanto, virgen no puede referirse a los judíos ni a los incrédulos. Solo los cristianos pueden llevar este título. El único objetivo de las vírgenes es llevar sus lámparas al encuentro del novio. En la Biblia, la lámpara tiene muchos significados. Por ejemplo, conducta cristiana, Mateo 5:14 al 16. La palabra que se usa aquí no es vela. Una vela consume su propio aceite, pero el aceite de una lámpara proviene del exterior. La conducta del cristiano debe ser una proclamación a todos de la venida del novio. La razón por la que predicamos el Evangelio es que el Señor viene pronto. Versículos 2 al 4. Y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas junto con sus lámparas. Hay 2 tipos de vírgenes en los versículos 2 al 4. Muchos expositores bíblicos consideran que las 5 vírgenes insensatas no son salvas, pero existen varias docenas de pruebas fehacientes que refutan tales suposiciones. Enumeraremos solo algunas razones principales para demostrar que son salvas. 1. Todas eran vírgenes. Hasta el final se las llamó vírgenes. El Señor nunca cuestionó este punto, lo reconoció. 2. Había luz en sus lámparas. Versículo 8. Esta luz perduró hasta la mitad de la noche, demostrando que provenía del Espíritu Santo, el cual se manifestaba en buenas obras que glorificaban a Dios. En el versículo 8, la frase «se están apagando» indica que aún quedaba algo de luz que no se había extinguido. 3. Todos salieron a recibir al novio. Un inconverso seguramente no le dará la bienvenida. 4. Tenían aceite en sus lámparas, pero no en sus vasijas. El aceite se refiere al Espíritu Santo. Por lo tanto, las vírgenes insensatas
debían ser salvas. 5. Todas las vírgenes resucitaron. El versículo 7 se refiere a la resurrección. Los salvos y los no salvos no resucitan juntos. Resucitan con 1000 años de diferencia. 6. Las 10 vírgenes difieren solo en comportamiento, pero no en naturaleza. No hay distinción entre verdaderas y falsas, solo entre prudentes y necias. Necias no significa no salvas. 7. Sus lámparas se apagaban por la tardanza del novio. Si él no se hubiera demorado, habrían sido capaces de ser arrebatadas junto con las prudentes. 8. Ellas todavía eran vírgenes en el versículo 11. Cuando llegaron, ya habían comprado aceite y lo habían traído consigo. 9. La palabra comprar en Mateo 25:9 no puede usarse para referirse a personas no salvas. Solo se pudo usar la palabra pedir, porque la gracia es gratuita. Solo los salvos pueden comprar, es decir, pagar el precio. 10. Supongamos que las 5 vírgenes insensatas no se salvaron. Esto indicaría que los muertos aún pueden salvarse, pues las prudentes les aconsejaron que fueran a comprar aceite. 11. El Señor dijo: velad, pues. Quienes puedan velar, como en el versículo 13, deben tener vida. Si las 5 insensatas no son salvas, no se les puede decir que vigilen. Más bien, solo se les puede decir que se arrepientan. 12. Compare Mateo 25 con la fiesta del Evangelio en Mateo 22. Allí tenemos a un perdido en la fiesta. Aquí las palabras son dirigidas a los discípulos, es decir, solo a los salvos. El capítulo 22 trata el problema de la salvación y la perdición, pero el capítulo 25 no tiene nada que ver con la salvación o la perdición. La prudencia o la necedad no se refieren a la naturaleza de uno, sino a la diferencia en el comportamiento externo. Aquí hay 2 tipos de analogías: el aceite en la lámpara y el aceite en la vasija. El aceite en la lámpara simboliza al Espíritu Santo, quien mora en la persona regenerada. Todo cristiano tiene el Espíritu Santo morando en él. Véase Ezequiel 36:26 y Efesios 1:13. Proverbios 20:27 dice: el espíritu del hombre es la lámpara de Jehová, que escudriña lo más profundo de su ser. Romanos 8:9 nos dice que todos los regenerados tienen el Espíritu de Cristo. Ahora, por otro lado, tener aceite en la vasija significa que no solo mora el Espíritu Santo en nosotros, sino también que somos llenos de Él. En el momento de la regeneración, el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero ser llenos del Espíritu Santo depende de nuestra búsqueda del Señor después de la regeneración. Todo creyente tiene el Espíritu Santo, pero no todos son llenos de Él. Creemos que basta con tener aceite una vez, pero Dios exige que lo tengamos 2 veces. El segundo aceite es diferente del primero. La primera vez que lo recibimos, Dios lo da gratuitamente. La segunda vez lo obtenemos pagando un precio. Quien no esté dispuesto a pagar el precio, a negarse a sí mismo y a buscar el aceite, nunca obtendrá el segundo. Que todos estemos atentos. Si hoy somos descuidados y perezosos, puede que otros no sepan si tenemos el segundo aceite o no. Pero ninguna pereza escapará de ese día. En ese día, todos serán probados.
creyentes están dispuestos a pagar el precio? La llenura del Espíritu Santo es la condición para el arrebatamiento. Un globo solo puede elevarse cuando está lleno de gas. Lo mismo ocurre con nosotros. Por lo tanto, paguemos todos el precio de preparar aceite en nuestra vasija para no convertirnos en vírgenes insensatas. Versículos 5 al 7. Y mientras el novio tardaba, a todas les entró sueño y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor: «Aquí está el novio, salgan a recibirlo». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Los versículos 5 al 7 forman una sola sección. Hablan de la historia de las vírgenes insensatas. Mientras estemos en la tierra, no podemos discernir esta insensatez. La tardanza del novio en venir fue una prueba para ver quién era prudente y quién insensato. Al principio, tanto las prudentes como las insensatas reciben la luz. Quizás las insensatas se reirían de las prudentes por tomar innecesariamente una porción extra de aceite. Muchos están calificados para ser arrebatados al principio, pero finalmente fracasan debido a la demora del Señor. Quienes consideran que el Señor se demora son los esclavos malvados, y quienes esperan su pronto regreso son los insensatos. La parábola del esclavo malvado instruye a los creyentes a prepararse para recibir al Señor hoy. La parábola de las vírgenes nos enseña a considerar que el Señor regresará no antes de unas décadas. Si el Señor regresa después de 50 años, ¿estarás preparado para recibirlo? Ten cuidado. No sea que tu lámpara contenga suficiente aceite para arder solo hasta la medianoche y no después. Si te preparas solo para la medianoche, el Señor seguramente se demorará hasta pasada la medianoche. No subestime la prueba del Señor. Su demora revela la necesidad del aceite en la vasija. Que nuestras lámparas ardan solo hasta la medianoche o que ardan toda la noche depende de si tenemos aceite en nuestras vasijas o no. El resplandor inicial no es tan crucial aquí. Versículos 8 y 9. Las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Pero las prudentes respondieron: «Quizás no nos alcance a nosotras y a vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras». Esto muestra el descubrimiento de la escasez. Cuando el novio tardó, las insensatas descubrieron que les faltaba aceite. La tardanza del novio era una prueba para exponer su prudencia o insensatez. Las vírgenes insensatas podrían haber pensado que las 5 vírgenes prudentes eran demasiado cautelosas al llevar aceite en sus vasijas. Ahora descubren su necesidad. «Dadnos de vuestro aceite». Esto significa: dadnos del don del Espíritu Santo. No podemos pedir prestado aceite a otros, ya sean nuestros padres, hermanos, hermanas o familiares cercanos. Nuestra plenitud espiritual requiere que paguemos el precio. Fingir ser espiritual nos puede ayudar hoy, pero no será suficiente para ese día. Obtener el Espíritu Santo requiere comunión con el Señor y pagar el precio para buscarlo. No importa cuánto tiempo permanezcas con otros espirituales, no te servirá de nada. No pienses que podemos pedir prestado aceite a otros. Para pedir prestada luz, sí, pero
para pedir prestado aceite, no. Quizás no sea suficiente. En otras palabras, no podemos ayudarte. No es posible ayudar a otros en este asunto. Hay momentos en que el Señor permite ciertas clases de santo egoísmo. Solo porque algunos sean necios, no debemos permitirnos ser necios también por compasión. La otra parte no recibirá ninguna ayuda y tu esfuerzo no mejorará la situación. Comprad para vosotros mismos toca muchos puntos. Por ejemplo, 1. En ese momento, aún existe la posibilidad y la oportunidad de comprar aceite. 2. Esto implica que el aceite de las 5 vírgenes prudentes también fue comprado originalmente. Pagaron un precio por su aceite. De esto sabemos que los perezosos no pueden ser llenos del Espíritu Santo. 3. Para ser llenos del Espíritu Santo hay que pagar un precio. No se obtiene mendigando. La mayoría de los creyentes hoy desconocen la importancia de ser llenos del Espíritu Santo. El nuevo pacto en el corazón solo puede generar nuevos deseos. No puede suplir la fuerza. Tener solo los deseos causa frustración porque no hay poder para satisfacerlos. Por lo tanto, la llenura es crucial. Ya que el hombre la necesita, debe pagar el precio. No piensen que con solo ser salvos todo está bien. Primero hay que considerar el precio. Consideren la palabra del Señor sobre la construcción de la torre y el rey que va a la guerra. Lucas 14, 28 al 32. Cuando muchos oyen hablar del alto precio, se alejan. No se dan cuenta de la necesidad del aceite. El precio varía según la persona. Algunos tendrán que resolver asuntos, mientras que otros necesitarán deshacerse de ciertas cosas en sus vidas. En resumen, el aceite tiene un precio. No se puede obtener gratis. Incluso cuando se obtiene, no es para el beneficio individual, sino para la gloria de Dios. Al trabajar para Dios, muchos prefieren usar sus dones y poderes como un adorno. Pero Dios nunca exalta a los cristianos con dones y poderes. El precio puede que no siempre se conozca, sin embargo, ahí está. Lo más importante aquí es lidiar con el pecado. Es el prerequisito. Antes de lidiar con el pecado, no se puede considerar pagar el precio. La confesión de los pecados no es pagar el precio, es nuestro deber indiscutible. Incluso las 5 vírgenes insensatas lo hicieron. 1 centavo de precio comprará 1 centavo de bienes. Cualquiera que sea el precio que uno pague, ese mismo aceite recibirá. La cruz es inseparable del Espíritu Santo. La muerte del Señor debe ser magnificada en nuestro cuerpo, 2 Corintios 4, 9 al 11. La cruz abre espacio para que el nuevo pacto se instale. La llenura del nuevo pacto no necesariamente se siente, es un hecho. No es necesario que sintamos los latidos de nuestro corazón. Basta con que la realidad de esos latidos esté presente. El Hijo unigénito ha sido dado, pero el aceite no se puede dar. Hay que comprarlo. Esta sección nos da la pista de que el aceite debe comprarse de todos modos. La llenura del Espíritu Santo depende de ti. Tarde o temprano, todos los creyentes tendrán que ser llenos del Espíritu Santo. No pienses que las 5 vírgenes prudentes se excedieron. Cuando llegue el momento,
Dios te obligará a ti también a excederte. Efesios 5:18 es un mandato. Si no lo cumples hoy, tendrás que cumplirlo algún día. Versículo 10. Y mientras iban a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Finalmente, las 5 vírgenes insensatas necesitaron el aceite, así que tuvieron que ir a comprar. Desafortunadamente, cuando fueron a comprar, llegó el Señor. Las que estaban preparadas fueron arrebatadas a las nubes para unirse a Él en el aire. El Señor no las llamó las vírgenes verdaderas. La cuestión es si están preparadas o no. Esto no significa que las 5 arrebatadas sean las vírgenes verdaderas, mientras que las demás no. Hay muchos cristianos verdaderos, pero no muchos están preparados. La fiesta de bodas se refiere aquí a la celebración de las bodas. Apocalipsis 19:7. La novia es la nueva Jerusalén, que incluye a todos los que se unen a Dios en las eras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Apocalipsis 19 precede al reino, mientras que Apocalipsis 21 es posterior. Entre ambos hay un período de 1000 años. Ser novia es algo que se vive una sola vez. De esto sabemos que la duración de la fiesta de bodas será de 1000 años. Estos 1000 años corresponden al reino milenial. Dado que después del reino aún está la novia, la fiesta dura lo mismo que el reino. Versículo 11. Después vinieron también las demás vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. En el versículo 11 encontramos las súplicas de las vírgenes insensatas. Ya habían comprado el aceite. Las 5 prudentes y las 5 insensatas eran vírgenes. Todas tenían lámparas, aceite y luz. Todas salieron a recibir al novio. Todas durmieron, oyeron el clamor y se levantaron. Todas prepararon sus lámparas y ya todas tenían aceite en sus vasijas. La única diferencia es el tiempo. Algunas son más rápidas que otras para discernir el tiempo. En el camino a Emaús, el Señor reprendió a los 2 discípulos diciendo: «Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho». Lucas 24:25. De igual manera, el Señor reprendió a Tomás en Juan 20:29. La cuestión del tiempo es crucial. Quienes sufren en el infierno creen en el Señor, pero creen demasiado tarde. Los necios no redimen el tiempo, pero los sabios sí. Estos son los que están llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:17 al 18. Hermanos y hermanas, ya que de todos modos tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, ¿por qué no hacerlo hoy? ¿Por qué esperar hasta el momento del arrebatamiento? Aquí vemos al menos 2 raptos. Quienes aún no son salvos ni siquiera tendrán la oportunidad de acercarse al Señor y tocar a la puerta. Solo quienes sean salvos tendrán la posibilidad de ser arrebatados al Señor. Sin embargo, la diferencia radica en el tiempo. Tan pronto como maduremos, seremos arrebatados. Por lo tanto, en cierto sentido, nosotros mismos determinamos el momento de nuestro arrebatamiento. Nosotros mismos decidimos si seremos sabios o necios. Versículo 12. Pero él respondió: de cierto os digo que no os conozco. Aquí todavía son vírgenes. Para el novio,
su relación sigue siendo la misma que con el Señor. Él nos abre la puerta y entramos en el gozo de la dicha del reino. La recompensa del reino es completamente justa. Que el Señor no los reconozca también es un aspecto de la justicia. El tono es como el de un juez que juzga a su hijo. Debe preguntarle su nombre. No te conozco aquí implica honrar solo la citación, pero no a la persona. También implica indiferencia y rechazo. Versículo 13. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora. La lección aquí sigue siendo la de estar vigilantes. El Señor les dijo que velaran, mostrando que todas las vírgenes tenían vida. El Señor no les dijo a las vírgenes que necesitaban nacer de nuevo para obtener la salvación. En el versículo 10, quienes estaban preparados entraron con Él a la fiesta. Estar preparado es estar vigilante. Por lo tanto, ambos están unidos. Estar preparado es no tener asuntos pendientes. Cada día, una persona preparada está dispuesta a entregar sus asuntos. Una persona vigilante es aquella que ve su venida y, por lo tanto, siempre está lista. Los creyentes debemos ser capaces de entregarlo todo cada día. Para nosotros, el Señor puede venir cualquier día. Las 5 vírgenes insensatas estaban listas y vigilantes al principio, pero no perseveraron. La preparación se relaciona con los asuntos pendientes en nuestras vidas. La vigilancia se relaciona con la inminente venida del Señor. Estar listos, vigilantes y esperar requiere la fuerza que proviene de la llenura del Espíritu Santo. El segundo tipo de aceite. Uno no puede confiar en sí mismo. El yo rápidamente se debilita y se confunde. Para que nuestra vigilancia perdure, debemos depender del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo se traducirá automáticamente en buenas obras, los frutos que glorifican a Dios. Aquellos que están verdaderamente vigilantes siempre sienten que no están completamente listos, no confían en sí mismos y están dispuestos a seguir humildemente. Hermanos y hermanas, de nada sirve equiparnos con profecía si no estamos vigilantes y listos. ¿No sería una gran pérdida si tenemos el conocimiento de la profecía hoy y sufrimos pérdidas en el futuro? Prepárense. El Señor quiere ver nuestras lámparas y nuestra luz. Nadie sabe el día ni la hora. Si se supiera el día y la hora, no habría necesidad de velar. En los capítulos 24 y 25 hay 5 casos en los que se dice que nadie sabe el día de la venida del Señor. Esta repetición es para enfatizar su importancia. No confíen en ser arrebatados después de la tribulación. El Señor no revela el día de su venida porque quiere que estemos vigilantes.